Bienvenidos docentes de la Unidad Educativa San José de la Salle. Como tema número 1 tenemos la atención primaria de emergencia en el entorno estudiantil. ¿Cuál es el propósito que tiene la atención primaria? Para saber el propósito primero tenemos que definirla como las técnicas y procedimientos inmediatos que se aplican en los primeros momentos de un accidente. De igual forma pueden minimizar las lesiones o incluso pueden salvar la vida de las personas. El carácter inmediato de un accidente siempre radica en la primera asistencia que la víctima recibe. En este caso, esta asistencia es brindada por el conocido como primer respondiente. ¿Qué es o quién es el primer respondiente? Es la primera persona que entra en contacto con la víctima. De igual forma, se encuentra capacitado para poder socorrer al herido en situación de emergencia. Sin embargo, el primer respondiente, o en este caso los docentes, siempre deben llamar al personal médico y activar el sistema de emergencia, ya que no pueden solventar los cuidados necesarios del paciente, o en este caso el alumno accidentado. ¿Cómo sabemos si tenemos que llamar a la ambulancia para que el paciente sea trasladado a un centro médico asistencial? Tenemos que diferenciar entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. En sí, una urgencia es la situación en la que no compromete la vida de nuestro paciente. De igual forma, debe ser atendido, pero no es relativo. Es decir, la atención no tiene que ser inmediata, ya que no compromete su vida. Por ejemplo, estos incidentes pueden ser quemaduras pequeñas, gripe, dolores de cabeza leves, dolores de estómago. De igual forma, las emergencias son situaciones que sí comprometen la vida del paciente o de la víctima y debe tener una atención inmediata y oportuna, como por ejemplo vómitos con sangre, hemorragias exsanguinantes o lesiones craneales o crisis convulsivas. Los principios de acción en emergencia, o el PAE, son conjuntos de pasos ordenados que ayudan a mejorar la actuación en una emergencia. Estos se dividen en 4 pasos, son de forma general para atender a un paciente. En el primer punto tenemos el reconocimiento del lugar. Es el reconocimiento rápido y amplio en la totalidad de la escena. Está subrayado en rojo. No mire solo a la víctima, sino que mire alrededor de ella. Muchas veces, al intentar ayudar, nosotros corremos directamente al paciente teniendo una visión en túnel y no viendo alrededor de la escena. Puede que nuestro paciente haya tenido una caída y estén algunos barandales cayéndose, entonces siempre es tratar de tener un poco de calma y precaución antes de ir corriendo a atender a nuestro paciente, ya que si nosotros corremos directamente a él teniendo una visión en túnel, podríamos salir de igual forma heridos o accidentados y ya no sería una víctima sino dos las que tendrían que ser atendidas. Nosotros mismos, por la imprudencia de ir corriendo a ayudar, no salgan heridos de igual forma. El segundo paso es el reconocimiento primario de la víctima. Una vez ya tengamos asegurada la escena y sepamos que podemos atender a nuestro paciente con tranquilidad, el reconocimiento primario lo paso, en el que sí se buscan condiciones que tuvieran una amenaza inmediata para la víctima del paciente. De igual forma, en el segundo paso podemos diferenciar entre si esto es una urgencia o si es una emergencia, para ir por el siguiente paso, emergencias médicas, el ECU 911. Como último paso tenemos el reconocimiento secundario. En sí, mientras llega el servicio de emergencias médicas, nosotros podemos ir atendiendo al paciente. En el último paso se revisa al paciente de forma rápida, precisa también para encontrar las lesiones o amenazas que estén comprometiendo su vida. Conducta PAS. Esto se debe aplicar en el primer paso del PAE, ya que son precisamente proteger a uno mismo, a la víctima, a los espectadores y tratar de asegurar la zona de emergencia. En el primer paso de la P siempre es prevenir la agravación del accidente, evitar que se produzca una colisión en cadena, como que otros alumnos como espectadores se acerquen y salgan resultando heridos, siendo más víctimas en esta escena. En la A es alertar, el contactar con el servicio de emergencias médicas. De igual forma, la persona que avisa siempre tiene que expresarse con claridad y precisión, decir de dónde llama, indicar exactamente el lugar, sus datos al ECU 911. La S de socorrer. Socorrer es actuar con rapidez, ayudar a nuestra víctima haciendo una evaluación primaria, una impresión general y comprobar si respira, no respira, si tiene pulso o no tiene pulso. La mejor forma de tomar el pulso es el pulso carotídeo, el pulso central, que este radica en la arteria carótida. Ahí podemos revisar si el corazón late o no. Una de las consideraciones a tomar en cuenta es la bioseguridad, que son como barreras que nos ayudan a prevenir el riesgo biológico entre el primer respondiente con el paciente, debido a la exposición de agentes biológicos que podrían causar complicaciones como enfermedades. Los agentes pueden ser como sangre contaminada, contacto con otros fluidos del paciente puede causar algún mal a nosotros mismos o nosotros causarle al paciente alguna infección. ¿Cuándo se debe aplicar la bioseguridad? Siempre que tengamos que atender a nuestro paciente. ¿Cómo aplicar la bioseguridad? Usar siempre guantes de látex cuando haya probabilidad de contacto con sangre o otros fluidos corporales de la víctima. Usar también mascarilla y lentes de protección cuando se prevea la posibilidad de salpicaduras de sangre u otros fluidos. Siempre es común. Los elementos
que nosotros utilicemos con nuestro paciente como gasas, vendas. Esos elementos vienen a ser ya contaminados y se deben colocar siempre en fundas rojas para su posterior eliminación. En el RCP, antes sí se ocupaba técnica de respiración boca a boca, sin embargo, los estudios determinaron que no se daba una buena oxigenación, teniendo tal vez alguna acidosis metabólica por el CO2 en los pulmones y agraviaba las cosas. Sin embargo, también una mascarilla unidireccional es una muy buena opción también para poder utilizar en las insuflaciones del RCP, ya que esta evita el retorno del vómito o otros fluidos que pueda expulsar nuestro paciente. Como otro tema tenemos las mnemotecnias. Son un conjunto de técnicas para facilitar la memorización de datos y para poder recordarlo con mejor facilidad. Siempre en las emergencias ponen estas mnemotecnias para utilizarlos como pasos ordenados y actuar acorde a la situación. Tenemos al ADVI. ¿Qué es el ADVI? Sirve para determinar el estado de conciencia de la víctima. Si nuestro paciente está alerta, él responde a todos los estímulos y él puede conversar con nosotros mismos. De igual forma, él puede explicarnos lo que sucedió y su conversación siempre será coherente. Eso es un estado de alerta. En estado verbal, el paciente solo responde a estímulos verbales y hablan frases confusas. Si nosotros dejamos de aplicar el estímulo verbal, el paciente como que se duerme y eso es un estado de somnolencia. En la D de dolor, solo gesticulan si es que se le aplica un estímulo doloroso y eso es un estado de estupor. En la inconsciencia, el paciente no responde a ninguno de los estados. Eso es un estado de inconsciencia. Esta mnemotecnia se ocupa para poder captar mejor el aire en torno a la respiración para nuestro paciente. Nuestro paciente está boca arriba. La lengua obstruye el paso del aire. Como podemos ver, uno de los primeros pasos es cabeza abajo, el segundo mentón arriba. Al nosotros aplicar estos a la vez, podemos hacer que la lengua se eleve junto con la mandíbula, aliviando también la obstrucción de la vía aérea superior. Sin embargo, ¿cuándo no se debe aplicar esta maniobra? Cuando se trata de algún accidente de trauma cervical. ¿Cómo podemos diferenciar si es que el accidente es de trauma? Es golpes que hayan tenido en base de cráneo y el cuello de forma cervical. Este tipo de casos, lo mejor que podemos hacer es una tracción mandibular aplicada por el personal previamente capacitado. Otra mnemotecnia es el XABCD. Esta mnemotecnia sirve para poder atender las exigencias que necesite nuestro paciente en torno a la emergencia. En la X tenemos las heridas exsanguinantes, que son las heridas con hemorragias de gran salida y que deben ser controladas. En la A tenemos la apertura de las vías aéreas, como ya hemos visto, la técnica cama. En la B es buscar la respiración, que se ocupa la maniobra voz de ver, oír y sentir. Con eso analizaremos la frecuencia respiratoria y los movimientos torácicos si son normales o no. En la C es la circulación en torno a las hemorragias internas. En la X son las hemorragias externas. En la C se ven signos de shock si es que no tienen ninguna hemorragia, siendo la piel pálida, fría y sudorosa y de color cianótica o azulada. En la D es el déficit neurológico, en el cual se aplica la escala de coma de Glasgow. No vamos a enfocarnos mucho en esto, simplemente vamos a revisar la reactividad de las pilas y presencia del signo de Batten. En la E es la exposición, es para prevenir las hipotermias. Hay que cubrir a nuestro paciente para evitar signos vitales. Frecuencia respiratoria es la técnica voz de ver, oír y sentir. Esta técnica no dura más de 5 a 10 segundos, en el cual observaremos si existe una correcta expansión torácica, escucharemos si existen ruidos respiratorios y percibiremos el aire exhalado de la temperatura. Es la capacidad del organismo para generar y eliminar calor y es medible a través de la saturación de oxígeno, es medible por un oxímetro de pulso. El aparato nos puede indicar la saturación de oxígeno como los pulsos por minuto. La frecuencia cardíaca, los pulsos que se deben buscar es el central y el periférico, siendo el central el pulso carotídeo en el cuello y el periférico en la arteria radial. La presión arterial en las emergencias no nos vamos a ocupar mucho para poder atender de una manera más rápida y ágil. Esto se mide por un esfigmomanómetro. Reflejo pupilar es importante para medir daños cerebrales, ya que las pupilas son el reflejo del cerebro. Tipos de pupilas: contraídas o mióticas, generalmente indican una intoxicación, envenenamiento, también puede ser uso de drogas. Las pupilas dilatadas o midriáticas pueden indicar shock o una hemorragia severa, también uso de droga como cocaína, o puede ser un golpe en el tronco encefálico. Anisocóricas o asimétricas es un ojo dilatado, uno contraído, el cual indica un daño cerebral. Muchísimas gracias por su atención. Sé que el tema fue un poco largo, pero de igual forma espero que me sigan acompañando en los siguientes temas. Si tiene alguna duda por resolver, no olvide que puede comunicarse conmigo y yo con gusto le contestaré. Muchísimas gracias.